Abraham Kuyper, como teólogo y reformador holandés. En su ensayo «No será así entre vosotros», Kuyper nos presenta su primer sermón después de la disputa en la Iglesia, en torno a 1883. El erudito norteamericano James Bratt afirma que este escrito es importante por los principios que Kuyper nos ofrece al aplicar la teología a la situación que afrontaba. A partir de esto, se puede observar el papel de Kuyper como reformador de la Iglesia moderna. Sin embargo, ese papel no estuvo exento de controversias. El doleantie, como lo llamó Kuyper, nos muestra no solo el celo de Kuyper por la Iglesia, sino también su personalidad feroz. Como sostiene Bratt, su reforma de la Iglesia resultó ser la mayor decepción de su vida. Promovió una división en la Iglesia y tuvo éxito. Sin duda, estoy convencido de que un acontecimiento de ese tipo marcó fuertemente la vida de Kuyper. Kuyper no solo dividió la Iglesia, sino que abrió preguntas fundamentales sobre la identidad y la misión de su propio movimiento, de la tradición reformada y de la nación entera, escribe Bratt. En mi opinión, no considero que esta división de la Iglesia promovida por Kuyper sea un mero acontecimiento negativo. Más bien, aunque radical, este difícil acontecimiento abrió la puerta a la Iglesia reformada holandesa para buscar una renovación desde dentro. Un hecho interesante fue que la doleantie se parecía a la agenda de Kuyper de 1869. Dicha agenda trataba de la visión de Kuyper para la educación y la escuela. Para Bratt, la doleantie era la forma radicalizada de la agenda calvinista para la reforma de la escuela y de la Iglesia, que Kuyper había revelado por primera vez en Utrecht en 1869. Elaboró un programa sistemático una década después, y ahora puso en acción directa. Bratt sugiere un punto significativo aquí. El proyecto de Kuyper no era nuevo. En cambio, había sido remodelado y mejorado. Esto no debería ser una sorpresa considerando la creencia de Kuyper de que la Iglesia holandesa parecía estar ciega. Quería desafiar el status quo. Para Kuyper, la reforma de la Iglesia no era solo una cuestión de doctrina. Su visión era más amplia. La reforma trataba de la estructura de la Iglesia, la organización, la jerarquía y la renovación de la Iglesia. Aunque la doleantie de Kuyper se fundó al final como una hermandad y no para representar a la antigua Iglesia reformada holandesa, este hecho no impidió que Kuyper promoviera su visión. Kuyper terminó creando una denominación eclesiástica que finalmente se fusionó con la Iglesia cristiana reformada de los Países Bajos. Ahora bien, tal vez la reforma de la Iglesia de Kuyper fracasó. En parte fracasó, en parte no. Según las esperanzas originales de Kuyper, su proyecto no alcanzó los objetivos. Sin embargo, la evaluación que hizo Kuyper de la Iglesia reformada holandesa fue correcta en muchos aspectos. Creo que la fusión de doleantie con la Iglesia cristiana reformada demuestra que el proyecto de Kuyper tuvo éxito, al menos en parte. Pero el costo fue extremadamente alto. El caso doleantie plantea la cuestión de Kuyper como teólogo. Como Bratt reconoce correctamente, la fuente de la teología de Kuyper es su comprensión de la Iglesia. Su noción de la Iglesia como organismo impidió que Kuyper considerara a la Iglesia como una institución estática que no experimentaba cambios, especialmente cuando esos cambios estaban relacionados con la dimensión cultural de la Iglesia. No es sorprendente que Bratt identifique a Kuyper como un teólogo que trabaja bajo la rúbrica de las 3 C: la Iglesia, la cultura y el calvinismo. Sin embargo, hay que señalar que la teología de Kuyper también estuvo influenciada por otros teólogos. Schleiermacher, por ejemplo, influyó en Kuyper con su noción de la Iglesia como una comunidad libre y voluntaria. La enseñanza de Calvino, por supuesto, también jugó un papel importante. Con todos los calvinistas, abrazó un trinitarismo sólido, un teocentrismo radical y una preocupación primordial por la obra redentora de Cristo, escribe Bratt. Tal vez el tema más importante relacionado con el papel de Kuyper como teólogo fue su desarrollo de la idea de la Iglesia como organismo. Esta noción le permitió a Kuyper
elevar aún más la Iglesia, al contrastar el cuerpo de Cristo que da testimonio en sus vocaciones cotidianas con la Iglesia institucional, la Iglesia en la tierra tal como la conocemos.